en que cada uno de nosotros, a través de la fe, podamos decidir y tomar las mejores decisiones por Jesús para realmente ser vencedores. Así como están, los invito a inclinar nuestro rostro para que hagamos una oración. Querido Dios, queremos abrir tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que tu palabra tenga ese poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra y tú a través de tu Santo Espíritu nos redarguyas, nos muestres el camino, nos lleves a humillarnos y aceptar de tu poder para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántos han leído lo que yo tengo aquí a mis espaldas. Decisiones, ¿dónde? En las encrucijadas. Todo comenzó en el Edén. Adán y Eva fueron creados por Dios. Si leemos Génesis 1 y 2, Dios le dijo que decidieran. Y uno de los aspectos que les dijo que podían decidir es cuando les dijo, de todo árbol pueden comer. Así que Dios fue el primer maestro, Dios fue el primer educador. La escuela era el Edén. Los ángeles eran compañeros de Adán y Eva y a la vez instructores. Y solo había un tipo de información entrando a la mente de Adán y Eva. Información de Dios y su carácter, pero llegó el momento donde los ángeles pusieron otro tipo de información. Había un conflicto y podían ser tentados en medio del huerto donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenían la información, tenían el conocimiento. Se les recomendó no separarse. Todos sabemos que Eva se separó de Adán, se encontró en medio del huerto, vio el árbol y por primera vez en una mente humana hubo una encrucijada. No había antes escuchado algo opuesto al carácter de Dios. Pero ahora estaba Eva y comienza a dialogar y argumentar con la serpiente, con Satanás. Y entonces viene esa frase, vamos a Génesis 3. Entonces, Satanás abre su mente y comienza una discusión y argumentación con lo que dice el versículo 1 en la última parte, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una primera información opuesta a la que había recibido por Dios. La primera encrucijada en una mente humana. Dos opciones. Lo que Dios había dicho, pero ahora lo que estaba diciendo Satanás a través de la serpiente. Después, versículo 4, se le dice, no moriréis. Versículo 5, Dios sabe que seréis como dioses. Información nueva en contraste con la información previa que tenía en su mente para poder tomar una decisión. La primera encrucijada. El maestro era Dios. La fuente de verdad, ¿quién era en el Edén? Dios. Y Satanás comienza a argumentar con ella. Y el primer error de Eva es tratar de intentar argumentar con él
y comenzar una discusión en términos racionales, lógicos y de argumentos, en lugar de haber corrido a la fuente que era la verdad. Así que Satanás es el maestro de la dialéctica y los silogismos. No moriréis. Si tú comes, serás como Dios. Y Eva comienza a razonar. Si yo como, soy como Dios. Y si Dios es inmortal y yo como, yo voy a llegar a ser ¿qué? Inmortal. Y Satanás logró que Eva no fuera a la fuente de la verdad y logró que Eva se remitiera a su propio juicio, razón, entendimiento, argumentos como su propia fuente de verdad. Y una vez que Eva concluyó que podía llegar a ser como Dios y aceptó esta lógica de la serpiente, se apartó de la fe en la verdadera fuente, que es Dios, en un ¿qué dice Jehová? Y una vez que se engañó en sus propios razonamientos, entonces tenía que probarlos. Tocó el fruto y lo comió y se sintió bien y no sintió nada malo. Por lo tanto, llegó a la conclusión que lo que Dios había dicho no era la verdad. Satanás hizo dos cosas con Eva. La separó de la fuente de la verdad y la remitió a su razonamiento. Y después, peor, la remitió a sus sentidos, a sus emociones. Eva se sintió bien. La inspiración dice que se sintió que estaba siendo elevada a un nivel más alto como los ángeles. Y estaba tan contenta que la misma Elena de White dice que cuando Adán la vio, nunca la había visto tan amorosa como antes. Y ahora encontramos al segundo ser humano con una encrucijada, Adán. Dios, su información previa, su conocimiento, lo que recibió de la fuente de verdad, de una así dice Jehová, era que no podían comer del fruto prohibido. Adán no fue engañado como Eva, pero Adán decidió decidir por Eva en el lugar de Dios. Las dos primeras encrucijadas. Satanás remitirlos a su propio razonamiento y a sus sentimientos y separarlos y apartarlos de la verdadera fuente de la verdad. Estrategias y principios que de acuerdo a la Biblia no podemos seguir cuando tomamos decisiones. Vamos a Proverbios 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Muchos versículos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Yo no puedo remitirme a mi razón, a mi juicio y a mi entendimiento para tomar una decisión porque está engañado. Y desde ahí eliminamos muchas de las alternativas que usamos para tomar decisiones. Vamos a Isaías 5. Lo dice con un ay. Isaías 5, el versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La serpiente logró que Eva buscara la verdad en su propio razonamiento y después, peor,
que la verdad era lo que sentía. Los dos principales errores en los cuales la gente toma malas decisiones. Usted le cree a lo que siente, decide por lo que siente, después va a ser amargo. Le cree a su propio razonamiento. El deseo a todas las gentes dice que si el razonamiento es lo máximo y el intelectualismo, deberíamos de rendirle homenaje a Satanás, que es el más inteligente que todos nosotros. ¿Cómo toma usted decisiones? Lo más importante, yo estoy haciendo una actualización en el área de la psicología clínica porque cambiaron los manuales en el 2015. Y acabo de llevar una materia que se llama psicología cognitiva. Toda la ciencia de cómo procesamos la información y tomamos decisiones. Cuando alguien toma una decisión, revisa la información previa que tiene, revisa la información nueva que está entrando, entonces ve esas codificaciones, interpreta y entonces genera una respuesta a nivel emocional y de comportamiento. La pregunta es, ¿cuál es nuestra fuente? Lo más importante cuando tomamos una decisión es cuál es la fuente que estamos usando como verdad, por encima de todo. Una encrucijada. El tema que les estoy compartiendo ya por título, Decisiones de un momento. Y lo tomo de una cita del Espíritu de Profecía que ahorita lo voy a compartir. Decisiones de un momento con resultados eternos. No voy a hablar de decisiones que uno puede planear, como casarse, de decisiones que uno puede planear como qué va a estudiar, a qué se va a dedicar. Son decisiones que tienen que ver con encrucijadas. No las podemos planear y donde lo que vamos a decidir tiene mucho que ver con lo que hemos hecho, como nos hablan en la mañana, previamente en nuestra vida. Decisiones de un momento con resultados para toda la vida. Hay muchos principios para tomar decisiones y se los quiero presentar porque por contraste son unos que no podemos usar en el momento de la encrucijada. Solamente podemos usarlos si antes los hemos aplicado. Los voy a decir muy rápido, por allá los hemos predicado antes. El primer principio es vaciarse de sí mismo. Si usted va a decidir algo, no tiene que tener ninguna opción. Porque entonces, ¿para qué le pregunta a Dios que con quién se va a casar si usted ya le está sugiriendo a la persona? El segundo principio es no decida por lo que siente. El tercer principio es ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? El cuarto, ¿qué dice la providencia de Dios? El quinto, ¿qué dicen los consejeros espirituales y de experiencia? El sexto, ¿cuáles son las impresiones del Espíritu Santo? El séptimo, tome una decisión. Y el octavo es regresar al primero. Una vez que siguió los otros pasos, consultó la palabra que dice el Espíritu Santo, vio la providencia, pidió consejo, no está actuando en base a sus sentidos. Una vez que hace eso, vuelva a someterlo al Señor y dígale, tomé esta decisión, pero te la entrego en tus manos, como el primer paso. ¿Por qué les digo que mucho de esto no aplica en una encrucijada? Porque en una encrucijada usted tiene que decidir y usted no puede decir, voy a ponerme a hacer una semana de oración a ver qué decisión tomo. Usted no se puede poner a llamarle a las personas que más experiencia tienen y más espirituales son. Usted no puede decir, voy a orar una semana a ver qué me revela el Espíritu Santo. En una encrucijada se tiene que tomar una decisión y lo más importante es qué tenemos puesto en nuestra mente y cuál es nuestra fuente de la verdad. Así que, ¿cuál es la fuente de la verdad? Satanás destruyó a Adán y Eva, o los hizo que pecaran en ese momento. Después Dios trajo esperanza, desviándolos a ellos de la verdadera fuente de la verdad. Ahora, para seguir avanzando, quiero compartir dos citas. Hogar Cristiano 295.
Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. ¿Qué conoce Satanás? Nuestro corazón. ¿Qué material? ¿De qué material? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años. Yo me pongo a pensar, si Satanás sabía y supo cómo entrar a la mente de Eva, hacerla creer en sus propios razonamientos y luego en sus sentidos, después de 6,000 años, ¿qué no sabrá de nosotros? Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. ¿Qué conoce Satanás de usted y de mí? Y le digo una cosa, y usted todavía se engaña y dice, y yo me conozco más. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todo, y termina preguntando, ¿y quién lo conocerá? El que está engañado no sabe ni que está engañado, ni se conoce a sí mismo. Pero Dios sí nos conoce, pero también hay un enemigo que nos conoce también más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Satanás hizo que Adán prefiriera a Eva que a Dios, la sensualidad. Y Eva prefirió ser elevada que lo que Dios le había dado. La siguiente cita dice, está en Testimonios sobre la conducta sexual, página 100. El archienemigo conoce bien el material con el cual trabaja, conoce los puntos débiles de cada carácter y si esos puntos débiles no son fortalecidos, él pondrá en juego toda su sabiduría infernal en el intento de derribar a los hombres más fuertes. ¿Te conoce Satanás? ¿Nos conoce Satanás? Quiero leer una tercera cita para decir el principio que estoy estableciendo para avanzar a hablar de las decisiones. Deseado de todas las gentes, 637, y es referente a Jesús. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Satanás se había estado preparando para destruir a Jesús en el Getsemaní y en el Calvario. ¿Se había estado qué? Preparando. Hay un principio del espíritu de profecía. Satanás nos conoce tanto a cada uno de nosotros que él va poniéndonos pruebas y trampitas para ver cómo reaccionamos, porque él está preparando una encrucijada donde en un solo momento podemos perder la vida eterna. Donde una sola decisión nos puede llevar a tener resultados eternos para vida eterna o para muerte eterna. ¿Nos conocemos nosotros? ¿Hemos hecho caso a la palabra de Dios y a los testimonios que son un espejo para conocernos y no permitir que Satanás tome ventaja de nosotros y nos destruya? Porque déjeme le digo un sinónimo de encrucijada, tentación. Una encrucijada es una tentación.
nos conocemos. Y les digo algo, yo no soy muy expresivo, pero yo tengo dolor en este momento, porque conozco a muchas personas que están aquí por meses y años. Y los conozco, y como psicólogo, si como psicólogo uno le enseñan a conocer a la gente de causa-efecto, ¿qué no sabrá Satanás? Y he visto personas que en sus primeros meses que llegan, sé lo que les aconsejaron los líderes, y me da dolor que todavía no hacen caso. Y uno ve cosas y los adultos ven cosas y saben reaccionar a causa y efecto. Y este tema Dios lo puso en mi corazón hace 4 meses. Dije, cuando me digan que predique en la fundación, voy a predicar esto, y pues coincidió con las decisiones. Dios nos da un consejo para conocernos, y vamos a ver un ejemplo bíblico y ahí vamos a centrar. Muchos, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 152. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. ¿Se quieren conocer? Vean a sus padres. Vean a sus abuelos y a sus bisabuelos. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, está hablando de los padres, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Tienen que evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. ¿Conocen ustedes lo que heredaron de sus padres? ¿Conocen ustedes las debilidades, fortalezas, traumas, abusos, dificultades de sus padres y de sus abuelos y sus bisabuelos? Si no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿qué vamos a querer saber de los demás? Vamos a estudiar un personaje que cuando diga el nombre va a surgir a su mente todos sus esquemas e información que tienen de él, pero lo queremos ver de una manera diferente. Vamos a verlo de una manera más humana, más real, más práctica. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. ¿De quién creen que vamos a hablar? ¿De quién creen que vamos a hablar? No es de Abraham. ¿De quién creen que vamos a hablar? Ya les dije que no es Abraham. De Lot tampoco. ¿De Sara? No. No. A ver. La respuesta está. ¿Cuál es la última cita que leímos? ¿Cuál es la última cita que leímos? ¿De qué hablaba? Bueno. Vamos a hablar de José. La historia de José comienza 4 generaciones antes. Y quiero que vean un paralelismo por lo menos 5 cosas. Porque queremos ver cuál fue la encrucijada de José y por qué Satanás le puso eso. Que quizá José ni sabía de sí mismo, pero Dios sí sabía, y José tenía una clave: José estaba con Jehová. La historia de Abraham. Génesis, un capítulo antes, Génesis 30, perdón. Mas Sarai era ¿qué? Estéril y no tenía hijo. Yo quiero que noten esto. Porque no podía tener hijos, ¿quién? Sarai o Sara. Y después viene Isaac. ¿Y cómo se llama la esposa de Isaac? ¿Podía tener hijos Rebeca? Y después viene Jacob.
¿Y Raquel? ¿Podía tener hijos Raquel? ¿Qué se da en una familia que anhela tanto un hijo y no lo pueden tener? ¿Qué no van a hacer con ese hijo cuando lo tengan? Amor ciego paternal, dice Elena de White, el peor obstáculo en la educación. El hambre de tener un hijo, abrazarlo, peinarlo, cambiarlo. Hambre. ¿En el qué? ¿Bisabuelo de José? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí o no? ¿Bisabuelo o tata? Bisabuelo. Ok. Tiene un bisabuelo con hambre de tener un hijo y una esposa con hambre o no tiene la mujer con más deseos de tener un hijo. Ok. Versículo 11 dice que Sarai era muy hermosa. Déjeme le digo algo, tan hermosa que a los 65 años le gustó a Faraón. Hermosa. No fue tomada en su juventud, 65 años y le gustó a todos los que la veían y se la llevaron a Faraón. Nos va a sorprender que Rebeca también era hermosa y que también Isaac se asustó de perderla. Nos va a sorprender que Jacob buscó una mujer muy hermosa como Raquel. Sarai era muy hermosa. Ok, vamos a Génesis 15, Génesis 16. Génesis 16. Sarai le dice a Abraham que tengan el hijo a través de ¿quién? A través de Agar. Pues déjame le doy un detalle de Agar. Si usted va a Génesis 12, el versículo 16, ¿de dónde era Agar? De Egipto, ¿verdad? Era una egipcia. Agar, antes de ser una sierva, una criada de Abraham, ¿de quién era criada? De Faraón. Así que Agar no era cualquier persona. ¿Qué requisitos tenía que tener una criada de Faraón? Entre tantas cosas tenía que ser muy hermosa. Para que no se pusiera triste. Nosotros vemos, la Biblia dice que los reyes nadie los podía poner tristes. Era muy hermosa. Y Abraham aceptó acostarse con Agar. Y entonces nació ¿quién? Ismael. Pero el versículo 4 dice, comenzaron más problemas. El versículo 4 dice que Agar miraba con desprecio a su señora. Uno de los problemas de Abraham fue la poligamia. Y es bien interesante porque en cuanto Abraham termina todos sus asuntos, la Biblia dice, ahorita llegamos al 25, ¿se quedó tranquilito o fue y se consiguió otra? ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? Aprendió de Agar. No tuvo otra esposa. A Cetura, a la concubina. Y dice que era concubina, le llama la Biblia. Y tuvo hijos con ella. Era la cultura tener varias mujeres que hasta ellos caían en eso. Y la poligamia lo primero que hacía era ocasionar rencillas entre ¿quiénes? Entre las mujeres. Y ahora vemos las rencillas entre las mujeres. Y Ismael tiene 13 años cuando queda embarazada Sara, y tiene 14 años cuando nace su hermano Isaac. ¿Y qué pasó cuando nació Isaac? Vamos al capítulo
Quizá antes de ver eso, déjeme le muestro algo, el 20:13, Génesis 20:13. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. ¿Desde cuándo tenía planeada la mentira Abraham acerca de su esposa? Y aquí estamos hablando en Génesis 20, Abraham ya tiene 99 años, 24 años atrás ya tenía planeadito. Que no quería perder, que prefería perder una esposa hermosa, aunque esa era una de las situaciones y problemas de Abraham. Ahora sí, avancemos al capítulo 21. 21:8, fue destetado Isaac, se hizo un banquete, y en el versículo 9 dice que Agar, ¿qué hacía? Se burlaba. Así que vino una consecuencia. Abraham tuvo que perder a un hijo que amaba, a Ismael. Quiero que vean ese patrón. Poligamia, rencillas entre las mujeres, problemas entre los hijos y después una persona amada y querida tenía que huir, tenía que salir. Ocasionaba eso dolor. Le trajo dolor a Abraham. Convivió Isaac con su hermano. Así que estamos hablando de quién? De José. Estamos hablando de José. José tuvo un bisabuelo que tuvo 3 mujeres. Se ocasionaba problemas entre las mujeres, se transmitían esos problemas a los hijos y se destruían las familias y siempre alguien tenía que huir. Y déjeme leer una cosa, el hecho de que alguien tenía que huir ocasionaba un ambiente familiar disfuncional y muchas carencias afectivas. Vamos a seguir avanzando unos capítulos más adelante. Versículo 67 del capítulo 24. Génesis 24, 67. Y la introdujo Isaac a la tienda de su madre cuando llevaron a Rebeca, y tomó a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y el 25:1 dice, Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era, ¿quién era? Ok. Y luego ahí vienen los hijos que tuvo. Versículo 6 dice, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, ¿y qué hizo? También los tuvo que enviar lejos para que no fueran un problema ¿para quién? Para Isaac. Problemas familiares por las decisiones que estaba tomando ya el bisabuelo. Capítulo 25, versículo 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y entonces ya vemos cómo se va a transmitir un problema que todo eso que estamos viendo tiene que ver con José. ¿Amó Isaac a quién? A Esaú. Favoritismos, división en el hogar. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y la rencilla que se expresó en algún momento entre Ismael e Isaac con sus madres, ahora vemos en la historia y en la vida de Isaac, de Rebeca y con sus 2 hijos, cómo comienzan a partir y destruir la familia. ¿Y esto qué trajo? ¿Qué consecuencias trajo?
¿Qué consecuencias trajo esto? 26, versículo 7. Estamos viendo a Isaac mintiendo igual que su padre Abraham, diciendo que Rebeca era su hermana, porque Rebeca, ¿cómo era? Hermosa, muy hermosa. Versículo 8 del capítulo 27. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en que te mando. El momento en que Isaac es engañado, ¿por quién? Isaac es engañado por su hijo Jacob. Y quiero que vean algo. El engaño y la mentira, ¿cómo estaba afectando? Porque así como vemos que Abraham, Sarai era hermosa, Isaac, su esposa, ¿cómo era? Hermosa. Y los favoritismos, Isaac se los transmitió a Esaú y Rebeca, ¿a quién? A Jacob. Y eso ocasionó un problema ¿entre quién? Entre los dos hermanos, donde uno tuvo que huir. Y a la madre que más amaba no la volvió a ver. No volvió a ver a su hermano. Solamente se pudo encontrar después con su padre y después con su hermano de un tiempo, de 20 años. Solo hay un patrón que no se repite en la historia de Isaac. Y eso ya es otro tema, la poligamia. Y la razón por la que no se repite este patrón en la vida de Isaac es porque Abraham siguió los principios de Dios para escoger la esposa. No voy a hablar de eso, pero vamos a ver, son patrones que no se repiten y tienen razones por la decisión buena que tomó Abraham en ese momento. ¿Cómo eso iba a afectar a su propio hijo en esa área? Para bien, pero otras cosas lo afectaron para mal. Vamos a ver Génesis 29, versículo 11. Quiero que vean el paralelismo. Abraham con problema de poligamia no se repite en Isaac, pero hay rencillas entre las mujeres. Esto no se repite en la vida de Isaac, pero sí hay separación de un miembro de la familia que sí se repite con Jacob y Esaú. Así que ese Jacob, que tanto amaba a su madre, no pudo desarrollar tanto el afecto y lo que él quería. Y vamos a ver cómo este patrón se repite más adelante en sus hijos. ¿Qué pasó en Génesis 29:11? Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz. ¿Y qué hizo? Y lloró. ¿De quién se enamoró Jacob? ¿De quién se enamoró? Versículo 17. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Amor a primera vista. Y ya estaba iniciando un mismo patrón y un mismo problema. Se enamoró de Lea, de Raquel, perdón, pero ¿a quién le entregaron? Le entregaron a Lea. Y ahora vemos las rencillas nuevamente entre las mujeres y la poligamia. Y esas rencillas entre Lea y Raquel, que de hecho Jacob repite la poligamia, no se quedó solo con Lea y Raquel. Si usted va a Génesis 30, el versículo 4 dice, tomó una concubina, tomó a Bilha, hizo lo mismo que su abuelo. Porque ¿qué hizo Abraham? Así que Raquel le entregó a Bilha para tener hijos y después también le entregaron, el versículo 12 dice a Zilpa. Jacob tuvo 4 mujeres. Y esta situación de tener 4 mujeres ocasionaba rencillas entre ellas, principalmente entre Raquel y Lea, entre los hijos, y alguien tenía que huir y se desarrollaban carencias afectivas. El mismo patrón.
En Génesis 30, 23 y 24, nace José. ¿Y Raquel añoraba un hijo o no anhelaba un hijo? Sí. Rebeca también fue estéril hasta que Dios le dio a los hijos y por eso tomó un favorito y dijo, mi favorito es Jacob. ¿Desde dónde venía eso? Creo que dan solo unos patrones, ya vamos a llegar a José, pero es que estamos viendo a José desde antes. Génesis 34 nos habla de Dina. Fíjense cómo era interesante. Dina fue la única hija de Jacob, que no pudo socializar bien con sus hermanos, que tenía que salir a otro lugar, a hacer vida social y donde terminó siendo deshonrada. Y ahí está, les digo porque les estoy dando todos estos detalles. Capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Capítulo 37, comienza la historia de José. Antes de comenzar a ver de lleno la historia de José, que la estamos viendo desde Abraham, estamos viendo un patrón. Abraham tuvo varias mujeres, no se repite el patrón en Isaac, pero Jacob sí tiene varias mujeres, se ocasionan problemas y rencillas entre ellas, esto ocasiona problemas entre los hijos y siempre alguien de la familia tenía que huir como un método de protección y de solucionar los problemas. En las familias habían favoritos, habían favoritismos que creaban celos y rencillas entre las mujeres, entre los hermanos. Y por eso Jacob, que era el favorito de su madre, hizo un problema con su hermano, engañó a su padre, tuvo que huir de la casa, tiene 4 mujeres. ¿Y qué hace Jacob? ¿Tiene favoritos o no tiene favoritos? Tiene favoritos. Tiene como favorito a José, porque era el hijo de ¿quién? Favorito no por carácter, era favorito por sentimientos, por la carne. Y Jacob no vio más a su mamá. Llegamos con José y vamos a estudiar a José. 37:2, José tenía 17 años, informaba a su padre la fama de sus hermanos, versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y el versículo 4 dice, cómo lo aborrecían y que no le podían hablar pacíficamente. Así que ahora vemos a Jacob con favoritismo, ya con poligamia y todo eso que estamos viendo, ocasionando problemas entre sus hijos hasta el punto que odiaban y aborrecían a José. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Perder a su propio hijo y que sus propios hijos lo engañaron diciéndole que había muerto. Lo engañaron de tal manera, miren cómo fue el engaño, capítulo 37, versículo 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, porque yo descenderé enlutado a mi hijo hasta la sepultura, y lo lloró su padre. Aquí hay 2 cosas. Número 1, los hermanos eran tan engañadores que hasta fueron a consolarlo después de haberle mentido. Y número 2, el amor que Jacob tenía por José era tan ciego que ni siquiera permitió el consuelo de ningún miembro de su familia. Y por eso dice que ni pacíficamente le hablaban. Llegamos a Génesis 39 y ahí es donde se desarrolla la encrucijada en la vida de José. Pero quiero que veamos algo. José no tuvo el afecto de su madre. Su madre murió cuando él era muy pequeño.
Y ese afecto de su madre, de no tener esa desarrolla una carencia afectiva por una figura femenina. Y ese mismo patrón lo podemos ver antes en Jacob. Lo podemos ver antes desde Abraham. José nace como una cuarta generación con hambre y deseo de amor de una madre que no tuvo por diferentes circunstancias. Y tiene un hermano con el cual va a desarrollar una amistad más profunda que con los otros. ¿Tuvo el amor de una abuela José? ¿Sí o no? No. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo José alguna figura femenina de amor, de afecto, de apego, de dirección que le diera identidad en esa área en su vida? Ninguna. Y él yo creo que no sabía. Pero ¿quién sí sabía? Dios, ¿y quién más? Y Satanás. Y hablar de un joven a los 17 años quedarse solo, donde no tuvo madre, donde no tuvo abuela, donde no recibió amor de figuras cercanas porque sus hermanos lo querían o no lo querían. No. Y el amor que Benjamín le podía dar, Benjamín era un bebé, era un niño, era un infante. Jacob es un hombre que Satanás sabía que tenía hambre de afecto, hambre de amor y sobre todo en una área, porque su papá le dio de más. Su papá le dio de más, su papá lo destruyó en ese sentido, aunque luego toma decisiones para Dios. Jacob tiene tanta hambre de cariño, de apego, de amor, de dirección de una mujer y tiene que huir de su casa. Y vemos el mismo patrón en él. Porque antes, ¿qué pasó con Jacob? ¿Huyó Jacob de su casa? En otras condiciones, pero por mismas circunstancias y mismos patrones de pecado que ya lo iban a afectar a José. No tuvo el amor de sus hermanos, no tuvo, y el amor de su padre fue enfermizo. No tuvo el amor de una madre, no tuvo el amor de una hermana mayor que tenía que salir a otro lado. Y por eso la abusaron. Y es bien interesante hasta qué punto Jacob tenía que ver con eso. Así que desarrolla un hambre de piel. ¿Sabía Satanás esto? ¿Sí o no? Satanás sabía esto. Y Satanás estaba planeando momento tras momento de la vida de José para ponerlo en un punto y en una encrucijada porque sabía el hambre y la necesidad que tenía para destruirlo. Para destruirlo. José quizá no sabía esto, pero el capítulo 39 menciona 3 o 4 veces una característica de la vida de José. En el versículo 2 dice, pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero. En el versículo 3, y vio su Señor que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Versículo 21, pero Jehová estaba ¿con quién? Pero Jehová estaba con José. Versículo 23, no veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José no sabía sus carencias, pero José estaba con Jehová. Satanás sí sabía sus debilidades. Lo tenía muy estudiado, sabía que era fiel a Dios, el carácter que tenía, algo que Jacob bueno le dio fue esa fidelidad hacia Dios y los buenos principios. Pero Satanás sabía sus puntos débiles y estaba preparando una encrucijada para destruirlo. Y por eso cuando Satanás le presenta a la esposa de Potifar, no es una casualidad. No es que ese día a Satanás se le ocurrió, ¿y qué tentación le pongo? A ver, ¿qué se les ocurre? Satanás sabía muy bien que la debilidad más grande que José tenía era afecto de una figura femenina y mayor que él.
porque no le puso una doncella ni una jovencita. ¿Cuál es el hambre que tú tienes? ¿Hambre de ser el primero? ¿Hambre de que me den un regalo? ¿Hambre de palabras de aliento? ¿Hambre de admiración? ¿Hambre de reconocimiento? Satanás nos tiene bien estudiados. Y tiene una encrucijada para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿quién es nuestra fuente de verdad? Siempre que yo he escuchado de José, se presenta como que fue solo una vez que se le presentó la mujer. La Biblia no dice eso. Miren, vamos a leer el versículo 7 del 39. Y aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos ¿en quién? En José, y le dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso y dijo a la esposa de su señor, he aquí, mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Pero miren el versículo 10. Y fue que hablando ella a José, ¿qué dice? Cada día. No fue un momento, fue un ataque. Cada día, no dice cuántos días, pero sabemos que fueron más de 2 días por lo menos. Cada día José resistiendo la tentación. En el momento de la encrucijada de José, José no podía decir, espérate, déjame estudio la Biblia una semana. José no podía decir, la providencia se hubiera engañado. Bueno, si Dios me trajo a la casa de Potifar y me quiere restaurar y me quiere dar una buena posición para traer a mis hermanos, pues será la providencia de Dios porque Él me la puso ahí. Y así dicen aquí los jóvenes, ¿no? Ella de Japón y yo de China, Dios nos puso en el camino. Entendemos la providencia en nuestros propios sentimientos y razonamientos. La encrucijada, uno tiene que tomar la decisión y las decisiones, como nos hablan en la mañana, se toman desde antes. José tenía a Jehová, Jehová estaba con José. Y José no apeló a sus sentidos, aunque era el hambre más grande que tenía de tener un afecto de una mujer. No le hizo caso a lo que sentía. No le hizo caso a sus propios razonamientos. Porque si razonara como nosotros, pongo las ventajas y las desventajas, los bienes y los costos. ¿A dónde se hubiera ido? Una vez al año recibo, me voy, estoy bien. Jacob simplemente dijo una cosa, ¿cómo pues yo haría este mal? José, ¿y pecaría contra quién? Cartas para jóvenes enamorados, capítulo 21, página 64. Hay corrupción interna y hay tentaciones externas. Y siempre que deba avanzar la obra de Dios, Satanás hará planes. ¿Qué va a hacer Satanás? Planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre el alma. Y entonces habla de la sensualidad de los jóvenes y habla de José. Dice, probará ser tan definidamente ruinosa para el alma y el cuerpo, para este tiempo y la eternidad. El bienestar de todo el futuro, ¿el bienestar de qué? El bienestar de todo el futuro de José depende de la decisión de un momento. Es una encrucijada. Decisiones de un momento con resultados para toda la vida. Y Satanás estudiándonos toda la vida para destruirnos en un momento. Y ella dice, el bienestar de todo el futuro de José depende de la decisión de un momento. Calmosamente José levanta sus ojos al cielo en demanda de ayuda. Se desprende de su manto exterior dejándolo en las manos de su tentadora
Y mientras sus ojos brillan con la expresión de una resolución firme en vez de una pasión impía, exclama: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Obtuvo la victoria, huyó de la hechicera y se salvó. No tengo tiempo, pero Jacob tenía hambre de afecto femenino. Jacob, Abraham y José son los mismos. Y hay personas, no tengo el tiempo y ojalá algún día podamos hacerlo. Hay personas que Satanás está preparando para ser hechiceras. Y no se dan cuenta. El afecto de la figura masculina. ¿Por qué Satanás tentó a José a recibir afecto en el área de la sensualidad con una mujer que me imagino que si era la esposa de Potifar, era bonita? No sé. Lo más probable es que era una mujer hermosa y que era una hechicera, que quizás eso ya lo había hecho varias veces con otras personas. Y algo tuvo que ver en José ella para saber que quizá podía obtener lo que quería. Porque el hambre se ve. ¿El hambre se ve? Muchachas que solo se juntan con muchachos, muchachos que no tienen amigos y tienen puras amigas, jovencitas que los hombres con los que buscan son 10, 15, 20 años mayores que ellos, buscan un padre, no un hombre. La psicología se expande cada día. ¿Se conocen ustedes? La palabra es para conocernos. Los testimonios son para conocernos. Y mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo, y si tengo tata, todo lo que yo tengo ahí es para verme en un espejo. Y la gente hoy se casa y ni se conoce. ¿Y sabe dónde se termina conociendo la gente? Cuando ve a los hijos. Ahí está el espejo. Y si no hacen caso, pues cuando vienen los nietos. Y si no entendemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y nosotros decimos: yo sí me conozco, yo sí me conozco. Si José se hubiera remitido a la razón, a José hubiera puesto tantos argumentos por los cuales hoy la gente peca. Una vez al año no hace daño, esta mujer tiene posición, dinero, lo hago, guardamos secreto, me da dinero, ya soy feliz. ¿Qué tantas mentiras? José no se remitió a la razón, José se remitió a Jehová, la fuente de verdad. José no se remitió a sus impulsos. Y aunque era el hambre más grande que tenía, era la carencia afectiva más grande que tenía, no tuvo una madre, no tuvo ese afecto, esa comprensión, ese cariño. Y luego el huir de su familia, donde lo poco que tenía era su padre, lo mucho que era poco es crueldad. Dice Elena de White: cuando se ama en exceso a los hijos es la mayor crueldad que se le puede hacer. Y en esa hambre no se remitió a lo que sentía. La pregunta es: ¿cuál es la encrucijada que Dios te quiere mostrar que Satanás ya está planeando en tu vida por delante? ¿Cuál es? ¿Qué es eso que los adultos, los líderes, tu familia te dice? Ese es su problema, eso es su problema y usted no quiere aceptar. Y nos remitimos a la razón. Eso dicen porque son viejos, ellos ya vivieron. Eso dicen por esto, esta es otra cultura. A la razón nos remitimos. ¿Cuál es la encrucijada que Satanás quiere poner y que Dios quiere evitar? Y decimos: no, yo me conozco y yo tengo dolor porque veo que no entendemos. Tengo dolor. Si yo hubiera tenido los consejeros y estos ambientes cuando era joven, que yo sí buscaba a los pastores y a los 13 años me decían: tenga novia. En los campamentos de jóvenes hacían fiestas y que alguien tenía que invitar a una muchacha, si no, no iba a la fiesta. ¿Cuál es la encrucijada que Dios quiere mostrarte y que te ha dado luz de muchas maneras, pero no queremos ver? Que hay un problema. San Juan 7:17, Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, la va a conocer. ¿Cuál es la condición para conocer la voluntad de Dios? No es querer saberla, es querer hacerla.
El que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se la pone enfrente. Esa fue la lectura bíblica. Yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida o la muerte. ¿Y a qué se está refiriendo? A Deuteronomio 28, donde le dijo, si haces esto, esto va a pasar. Y si no lo haces, te va a pasar esto. Tú decide. Dios siempre pone la información previa para que en el momento de la encrucijada yo no diga, yo no sabía. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mente que tú no quieres escuchar? Y me da tristeza porque uno habla con todo tipo de personas. Gente de 50, 60, 70 años y todavía no entienden. Aunque Dios ya le habló con los nietos y con los hijos. La tentación de Satanás a José no fue casualidad. Fue un plan maestro para destruirlo. Pero Jehová estaba con José. No es cuánto sabes y cuánta información tienes. Es quién es tu fuente de verdad. Y hoy vivimos en una época donde hasta la palabra se lee con la razón y con los sentimientos. La palabra simplemente es ¿qué dijo Jehová? Y obedecerlo. ¿Y qué necesito? Amarlo. Si lo amo, lo obedezco. Y José lo más que necesitaba era amor, pero Dios fue su fuente. Quiero terminar con un versículo, porque hay gente que dice, los argumentos que me han dado en psicología toda la vida, la gente espiritual y los adventistas. Dios puede llenar todo, pero no el afecto de una mujer. Dios puede llenar todo, pero no el afecto de un hombre. Y lo romántico y el eros y el fil y el amor lo partieron en tres. Los griegos son los que lo partieron y por eso definieron tres conceptos. El amor es solo uno y es Dios y es ágape. Colosenses. Hace 5 meses que no venía a predicar, así que ahorita comemos. Colosenses. Hermanos, cuando yo le digo algo, yo acabo de entender esto hace como 5 meses, 4 meses. Y uno empieza a ver tantas cosas en su vida. Y es la protección que Dios le quiere dar a uno. Yo admiro a la gente que dice, yo no voy a comer a ese lugar porque me gusta lo que ahí venden y me lo como. Sabe su debilidad. Sabe su hambre que tiene. Colosenses 1. Filipenses y sigue Colosenses. El versículo 1 segundo. Colosenses 2. Por eso no lo lleva. Colosenses 2. Quiero que vamos a comparar uno del 2 y del 1 porque hay una palabra que marca la diferencia. Primero el 1. Vamos otra vez el 1. 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase ¿qué? Toda la plenitud. No hay nada que Jesús no tenga, que no pueda llenar, que mis padres no me dieron o yo no he recibido. Él puede darnos todo porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero mire cómo dice el capítulo 2, el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús se hizo hombre para unir la humanidad con la divinidad. Y como hombre, corporalmente en Él lo tenemos todo. Pero yo digo, no, a mí Dios no me lo puede dar todo lo que mis padres no me dieron, ni mi pareja, ni mi no sé qué, ni los hijos que no tengo, o lo que sea. Dios, por eso Jesús es, como dice Habacuc 2:7, Ageo 2:7, es el deseado. ¿De dónde viene la palabra deseado? Deseo. Jesús es el único deseo que cuando tenemos nos llena por completo. Y José, a pesar de todas sus carencias, a pesar de sus debilidades, a pesar de ese patrón que heredó de su padre Jacob, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham, a pesar de todo eso, donde Satanás dijo, aquí lo destruyo, José
tenía a Jehová y Dios era la fuente y en Dios habita la plenitud de la deidad y en Cristo la tenemos corporalmente. No hay excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa. Le permitiremos a Dios que nos muestre cuál es la encrucijada donde nos va a poner Satanás. Los jóvenes creen que en la encrucijada le van a decir a la filistea, déjeme, voy a ayunar un mes. Que le van a decir, ahí sí, ya es triste. A mí cuando me buscan hoy los jóvenes después de años, ahí sí quieren el consejo. Y el mismo consejo que le di hace años se lo voy a dar, es el mismo. ¿Cuál es la encrucijada? ¿Saben ustedes a qué tienen hambre? A ver, les hago una pregunta. Cuando tienen hambre, ¿saben que tienen hambre? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos engañamos? El Señor lo más que quiere es que veamos dónde no tenemos que estar solos, dónde no tenemos que dar apariencia del mal, dónde más tenemos que buscar consejo y escuchar a las personas de experiencia. ¿Por qué cosa tenemos que ayunar y orar más? Tenemos que conocer nuestra historia. Yo ando acá errante porque mi papá a los 16 años se fue a Estados Unidos y he visto las circunstancias que me tienen por otros países. Y cuando veo a mi abuelo y que yo vengo de los franceses que llegaron a esa herencia francesa, no tengo ni española, tengo española y francesa. Y usted sabe cuál es esa cultura, ¿verdad? Tenemos que conocernos y la palabra de Dios es el espejo para conocernos. Los testimonios. Yo tengo dolor y ojalá que escuchemos la voz del Señor. Escuchen a los líderes espirituales, escuchen los sermones, escuchen la providencia. Si usted en la carne le da hambre y si le dan poquita comida dice, me voy a morir de hambre porque no comí. ¿No será que el Señor nos ha querido hablar tantas veces para que veamos qué hambre de carencias afectivas y en otras áreas tenemos, donde Satanás ya tiene un plan para presentarnos un platillo seductor y destruirnos, pero donde Jesús desde la cruz, desde antes de la fundación del mundo, lo planeó todo para llenar y suplir y darnos cualquier cosa que nuestros padres, que los que tenían que amar, no nos dieron. No es casualidad. Satanás es un experto y funciona de causa a efecto, pero ahí le falló. Le falló porque Satanás sabía que todos los que tienen hambre de piel caen en la sensualidad, pero no sabía que José, aunque tenía hambre de piel, tenía a Dios. Y Dios lo llenaba. Porque si no, José dice, bueno, pues para saber qué es esto. Y me regreso a Dios más adelante. Es mi deseo, mi oración, que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y yo le digo una cosa, no es algo que ustedes tienen que estudiar. Se necesita una cosa. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ahí se le abre el cerebro y Dios le muestra. Así de claro. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿va a qué? A conocerla. Si usted hoy quiere conocer cuál es el hambre más grande que tiene, donde Satanás le está poniendo una encrucijada, necesitamos una sola cosa, amar tanto a Jesús para querer hacer su voluntad. Y si queremos obedecerle, yo le aseguro algo, hoy mismo usted sabe eso para que se lo entregue a Él y Él lo supla. Hoy mismo. Porque el problema de que no sabemos de qué tenemos hambre no es porque no sabemos, es porque no queremos obedecer. Pero cuando estemos dispuestos a obedecer, como la decisión que tomó José a sus 17 años, voy a obedecer al Dios de mi padre, no importa qué suceda, fue trascendental para cuando Satanás lo tentó. Aquí jóvenes, pues aquí hay muchos nuevos que no conozco. A los que conozco, con amor les digo, escuchen. ¿Qué no es providencia que el Señor les diga lo mismo en todos los países que van? ¿Qué no es providencia que Dios use a diferentes personas no conectadas entre sí para decirles lo mismo? Escuchen, obedezcan la voz de Dios y se van a evitar tantas consecuencias negativas. Si usted hoy no obedece en esta área, ustedes ya están firmando los divorcios de sus hijos por delante.
Si ustedes no obedecen lo que le dicen, ya están haciendo hijos con problemas en ciertas áreas. Ya los están formando, es hoy. Así que el Señor quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Vamos a terminar con la lectura bíblica. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto, así como con Eva Dios puso y con Adán para que no tuvieran excusa, Dios ya ha puesto en ti la información que necesitas para no caer en la encrucijada. Porque mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces viene la palabra decidir. Escoge. Que Elena de White hace una diferencia. Dice que decidir es como un proceso mental. Dice, no hay que decidir, hay que hacer. Se escoge pues la vida para que tú vivas y tu simiente. Que Dios nos bendiga.